tal? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva transmisión de Aprende en Casa. Este es un proyecto diseñado para que puedan estudiar desde sus hogares en estos días de contingencia sanitaria y en el que descubrirán una manera diferente de comprender los temas de la asignatura de matemáticas para el segundo grado de secundaria. Antes de entrar en materia, es importante mencionarles que en medio de la situación que se está viviendo actualmente en el mundo entero, el tema de la salud es de suma relevancia. Y para tener una buena salud es recomendable que se mantengan activas y activos. Por eso, dentro de este proyecto de la Secretaría de Educación Pública llamado Aprende en Casa, además de los contenidos de las diferentes asignaturas, encontrarán algunas recomendaciones de pausas activas, así como cápsulas de suma minutos, las cuales les brindarán información que les ayudará a fortalecer su salud física y mental. Por supuesto, no olviden continuar con sus hábitos de higiene en casa, tales como lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos, estornudar o toser cubriéndose la boca y la nariz con la parte interna del brazo, y conservar siempre una sana distancia. Si ustedes y todos seguimos estas recomendaciones, lograremos superar esta crisis más pronto. Por otro lado, a quienes están acostumbrados a salir, les recomendamos ser pacientes y encontrar el lado positivo de quedarse en casa a salvo y en compañía de sus familias. Es importante resaltar que por este medio no tendrán maestras ni maestros, tampoco compañeras o compañeros de clase, por lo que les recomendamos que pidan a sus familiares que realicen las actividades con ustedes para fomentar el trabajo colaborativo. En esta nueva forma de aprender es recomendable que sean muy disciplinados o disciplinadas, asimismo que cumplan con los horarios de clases, de la misma manera como si estuvieran en la escuela. También es muy importante que preparen su carpeta de experiencias y la enriquezcan conforme pasan cada una de las sesiones, pues cuando regresen a la escuela, esta carpeta les será de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí hay que entrar en materia respecto al tema. Les queremos decir que es un tema que les va a interesar a todas y a todos, ya que lo ponen en práctica en diversas actividades de su vida cotidiana. Se trata del uso de las tablas de proporcionalidad. Sin duda todos los temas de matemáticas tienen alguna aplicación útil en su cotidianidad, aunque ciertamente a veces les puede costar trabajo descubrir cuál es esta aplicación. Por ello, estos programas están diseñados para ayudarles a descubrir y comprender la relación que hay entre esta asignatura escolar y sus actividades diarias. Lo principal es que después de entender esta relación de las matemáticas con las situaciones de su vida cotidiana, sepan cómo usar lo aprendido y por supuesto aplicarlo. Ya sea que los aprendan en la escuela o en casa, si llevan estos conocimientos a la práctica, obtendrán mejores resultados en sus actividades. Verán que les va a gustar. En este programa verán que el cambio de magnitudes sucede todo el tiempo. Por ejemplo, con la gasolina, cuando un auto aumenta la velocidad al correr. También sucede con su peso y talla, cuando cumplen años, o hasta con el monto de la cuenta cuando piden más tacos. Para comenzar a ahondar en el tema de manera formal, las y los invitamos a ver un video en el cual se explica qué es una relación de proporcionalidad. Tengan a la mano con qué tomar notas y apunten todo lo que les llame la atención. Así, después podrán repasarlo y compartirlo con las personas con quienes conviven. ¿Listas y listos? ¡Corre video! ¿De qué sirve una relación de proporcionalidad? Para conocer cómo varía una cantidad que depende de otra, y si hay un cambio en la primera, cómo afecta a la otra. Por ejemplo, si se compra una paleta que cuesta cierta cantidad de dinero, ¿qué pasará cuando se compren 3 paletas? Se tendría que triplicar esa cantidad de dinero. O si una persona recorre 100 metros en 4 minutos, ¿cuánto tardará en recorrer 250 metros? Así, una relación de proporcionalidad es una relación entre dos cantidades o variables, en las que su razón es una constante. En este caso, se designan a las paletas con la letra P o variable P y la cantidad de dinero con la letra D, y se toma la razón D sobre P colocándola en la tercera columna. 5 entre 1 es igual a 5. 10 entre 2 es igual a 5. 15 entre 3
es igual a 5. 20 entre 4 es igual a 5. Finalmente, 25 entre 5 también es igual a 5. Un tip para saber si dos variables están relacionadas proporcionalmente es ver si la razón entre ellas es constante. En este caso, se tiene una distancia que se recorre en cierto tiempo y se observa la razón de la distancia sobre el tiempo. Quedaría 50 entre 2 igual a 25, 100 entre 4 igual a 25, 250 entre 10 igual a 25 y 300 entre 12 es igual a 25. Como todas las razones dieron una constante igual a 25, esta relación es de proporcionalidad. Se observa que las relaciones de proporcionalidad son muy comunes en la vida cotidiana, como es el caso del precio de las paletas o el tiempo que se tarda en recorrer una persona cierta distancia. Y al conocerse permite saber cómo cambian una con respecto de la otra. Abordando básicamente la definición de la relación de proporcionalidad, este video les ofrece una excelente introducción para el tema de esta sesión. El estudio de la proporcionalidad les ayudará a entender, entre otras cosas, el cambio entre dos magnitudes como las que se han mencionado. Por ejemplo, si aumenta o disminuye proporcionalmente. Esto se debe, en términos sencillos, a que la modificación de una cantidad afecta a la otra. Al terminar la sesión respondan las siguientes preguntas. ¿Han usado la proporcionalidad? ¿Qué casos recuerdan en los que así haya sido? Piensen en situaciones que ustedes hayan vivido y que ejemplifiquen una relación de proporcionalidad. Por ejemplo, si han jugado fútbol, mientras más lejos ha estado la portería, más fuerte ha debido ser su tiro. Posteriormente, hagan una lista de los ejemplos que se les ocurran y luego consulten a su familia para saber qué casos se les ocurren a ella. Recuerden registrar todo en su carpeta de experiencias. Cabe resaltar que hay diferentes métodos para calcular el aumento o la disminución proporcional. Por ejemplo, mediante el uso de las tablas de proporcionalidad. Para aprender más acerca de estas tablas, los invitamos a ver con atención el siguiente video. Nos encontramos en unos minutos. ¿Saben qué es una relación de proporcionalidad? Estoy segura de que la han utilizado con mucha frecuencia. Los invito a que me acompañen a identificar la relación de proporcionalidad directa o inversa. Dos magnitudes pueden tener una relación de proporcionalidad directa, de proporcionalidad inversa, o bien no pueden tener ningún tipo de proporcionalidad. Una manera de representar dicha relación es por medio de tablas. Veamos qué tipo de relación guardan las magnitudes en cada una de las tablas. Una tabla es de proporcionalidad directa si al dividir cada número de la segunda columna por su correspondiente en la primera, se obtiene el mismo número. En cambio, la tabla es de proporcionalidad inversa si al multiplicar cada número de la segunda columna por su correspondiente en la primera, se obtiene el mismo resultado. Y cuando los números de una tabla no aumentan o disminuyen en la misma proporción, decimos que la tabla no es de proporcionalidad. Veamos algunos ejemplos. Observa los números de la siguiente tabla. ¿Es de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa? Correcto, es de proporcionalidad inversa porque al aumentar los números de la primera columna, disminuyen los de la segunda, y al multiplicar los números de la primera columna por su correspondiente de la segunda, se obtiene el mismo resultado. Observa que 3 por 24 es igual a 72, 6 por 12, 72, 9 por 8 y 12 por 6 también es 72. ¿Y esta tabla, qué tipo de proporcionalidad será? ¡Exacto! Es de proporcionalidad directa, porque los valores de ambas columnas aumentan. Y si se divide el valor de la segunda columna entre su correspondiente de la primera, se obtiene el mismo número. Observa que 450 entre 3 igual a 150.
750 entre 5 es 150. 900 entre 6 y 2250 entre 15 también es 150. Ahora analicemos la siguiente tabla. Observa que los números de la primera columna aumentan y los de la segunda disminuyen. Entonces, podemos pensar que hay una relación de proporcionalidad inversa, pero para comprobarlo, multipliquemos los números de la primera columna por su correspondiente de la segunda. Entonces, 5 por 720 igual a 3600. 10 por 360 es 3600. 15 por 240 también es 3600. Lo mismo que 25 por 144 es 3600. Como es el mismo resultado, entonces sí es una tabla de proporcionalidad inversa. Como ven, utilizamos las tablas de proporcionalidad con cierta frecuencia. Por ejemplo, si pagué 72 pesos, ¿cuántos tacos me comí? Exacto, 6 tacos. Ahora, veamos cómo encontrar los números que faltan en estas dos tablas de proporcionalidad. La tabla 1 es de proporcionalidad inversa y observamos que al número 4 le corresponde el 9. Entonces el producto debe ser constante y si multiplicamos 4 por 9, obtenemos 36. Siendo así, al 12 le corresponde 3, porque 36 entre 12 es 3. Al 6 le corresponde 6 y al 4 el 9. Pasemos a la tabla 2, que es de proporcionalidad directa. El cociente de los números debe ser igual a 1.5. Entonces al 4 le corresponde 6, porque 4 por 1.5 es 6. Completemos la tabla. A 7.5 le corresponde 5, porque 7.5 entre 1.5 es 5, y 11 por 1.5 es 16.5. Ahora es su turno. Los invito a que completen las siguientes tablas. De manera que la tabla 3 sea de proporcionalidad directa y la 4 de proporcionalidad inversa. Ya estamos de regreso en el estudio. ¿Qué les pareció el video? ¿Fue claro? Como han podido ver, el método de las tablas para calcular las relaciones de proporcionalidad es muy práctico, ya que pueden ver los datos en su conjunto y comprender mejor su funcionamiento. Es muy útil observar cómo aumentan o disminuyen las cantidades conforme se mueven en la tabla. Tal vez los términos de variación, proporcionalidad les suenan complicados o muy técnicos, pero probablemente son términos a los cuales se enfrentan todos los días, ¿no crees? ¡Claro! Como lo comentamos al inicio del programa, esta serie le mostrará la relación entre las matemáticas y su vida cotidiana. Para conocer más ejemplos de esta relación, sigan atentamente el siguiente video sobre la proporcionalidad en la vida cotidiana. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. Dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa,
¿Podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. Por 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15. También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo creen que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 km por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 km por hora, tardarán 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 km por hora o a 30 km por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar, que son 360 kilómetros. Entonces, basta dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 y 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? ¿La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar será de proporcionalidad directa o inversa? Como han podido percatarse, la proporcionalidad está presente en varias actividades, desde comprar un lápiz hasta viajar en auto. Antes de despedirnos, les recordamos la tarea que se les ha propuesto. Por un lado, responder las siguientes preguntas. ¿Han usado la proporcionalidad? ¿Qué casos recuerdan en los que así haya sido? Así como hacer una lista de los ejemplos que se les ocurran. Y por otro lado, consultar a su familia para saber qué casos se les ocurren a ella. Tengan presente que deben guardar sus anotaciones y actividades en su carpeta de experiencias para que cuando regresen a la escuela, su maestra o maestro pueda retomar los temas en clase. Por el momento es todo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa. ¡Hasta entonces!